edificaciones superpuestas, tipo edificios. Y el régimen de independización y copropiedad, lo que en la doctrina se llama la propiedad tumbada, es decir, pensemos en quintas, ¿no? Entonces, más que todo estaban enfocados en hacer referencia a ambos tipos de situaciones, de edificaciones especiales que tenían las características o que tienen las características de tener unidades inmobiliarias exclusivas y áreas y bienes comunes. Entonces, bajo el marco del decreto legislativo 1598, es que se está retornando al nomen juris de propiedad horizontal y un poco haciendo referencia a que no tenía mucho sentido también el separar estos dos regímenes, bastaba con dentro del reglamento interno pues adecuar ambas situaciones, ¿no? Porque esto de tener un régimen de independización y copropiedad más que todo era describir lo que estaba pasando en esta situación especial. Y bueno, y ambos regímenes pertenecían al mismo régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, situación que también no era muy dinámica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, este tema denominado reglamento interno, que vamos a explicar porque todavía está vigente, la ley 27157, pues va a sufrir modificaciones ya cuando se dé el reglamento, porque está supeditado todavía a que entre en vigencia a los 180 días calendarios siguientes de la publicación del reglamento. Entonces, este decreto legislativo 1568 todavía no está vigente, aunque ya muchos difunden, ya tenemos el régimen de propiedad horizontal, ¿no? como la nueva denominación le hace referencia. Bueno, sin perjuicio de ello, vamos a adentrarnos ya a la explicación pues, de este acto inscribible. Este acto que se aplica a, creo, la mayoría de personas que vivimos en la ciudad, porque muy poco ahora es que las personas vivan en una unidad de vivienda única, ¿no? Unifamiliar, ¿no? Entonces, más que todo, pues nosotros por las facilidades de adquirir vivienda, por el crecimiento de la ciudad, por las edificaciones superpuestas, es que nos adentramos un poco más a lo que es adquirir departamentos de edificio. Y en ese sentido, esta necesidad de conocer, pues, en qué tipo de situaciones nos encontramos en referencia a las demás personas que también comparten departamentos en el mismo edificio, es necesario tener conocimiento y tomarlo en consideración, en todo caso, a efectos de ver qué cosas se regulan. Bueno, el reglamento interno son normas básicamente donde se establecen por ahí convivencias entre las personas que compartimos estos tipos de unidades, donde existen áreas exclusivas que son los departamentos del edificio, los departamentos de la quinta, las casas en copropiedad, estas habilitaciones urbanas, las unidades, por ejemplo, los stands, ¿no? Dentro de las galerías comerciales, entre otros tipos de edificaciones que comparten estas características. Entonces vamos a tener por ahí regular un poco nuestra convivencia, pero con una particularidad especial. Y esto ya está dado justo en este decreto legislativo 1568, el que le digo que todavía va a entrar en vigencia, porque ahí ya nos habla pues del concepto de lo que es un reglamento interno. Nos hace referencia este decreto legislativo como un instrumento normativo obligatorio que regulan derechos y a la vez obligaciones. Entonces vemos hay una mixtura. En referencia a los derechos, porque yo seré propietario de mi unidad exclusiva, de mi departamento. Yo puedo sobre mi departamento ejercer todos mis atributos del derecho de propiedad. Pero sobre las áreas y bienes comunes, yo tengo un derecho de copropiedad. Y ahí me tengo que poner de acuerdo con mis vecinos para poder efectuar actos administrativos y de disposición también sobre estas áreas y bienes comunes. Y a la vez no solo centra aspectos de derechos reales o derechos de la propiedad, sino también
aspectos de derechos obligacionales, el compromiso en la cual yo voy a ver obligado al adquirir un departamento, un edificio. No es que no me interesa participar en la junta, no tengo tiempo, no participo en los mismos y por lo tanto no me veo obligado a los acuerdos. No es así, es al revés. Yo estoy privándome de mi derecho de voto, mi derecho de conocer, mi derecho de saber, mi derecho de participar. Y justo este reglamento interno establece estas normas que como propietario me otorga el derecho a participar en las asambleas, a ser elegido como representante o elegir un representante, pero también me condiciona obligaciones, como son, pueden darse obligaciones restrictivas de la convivencia, pueden ser obligaciones pecuniarias también, ¿no? El pago de los servicios, de las áreas y bienes comunes, entre otros, de las cuales yo me voy a ver obligado. Es decir, esta convivencia, cuando se establece un reglamento interno o cuando de hecho existe un reglamento interno, que se da también en el supuesto que, si bien formalmente no lo hemos constituido, pero ya de las diversas unidades de las secciones exclusivas de los departamentos del edificio somos diversas personas. Entonces, de hecho, ya hay un reglamento interno y tenemos que ponernos de acuerdo en los pagos respectivos por el mantenimiento y los servicios de las áreas comunes. En ese sentido, yo me veo obligado ya en el momento de su constitución. Por eso se dice que es una norma lex rei. Es una norma dada sea por el propietario constructor, por el propietario original, sea vía regularización, donde nos ponemos de acuerdo los propietarios de las unidades exclusivas, pero constituimos normas que van a regir a todos los propietarios que pertenecemos a las diversas unidades inmobiliarias dentro de ese predio. Entonces ya nos encontramos sometidos a eso. Por eso, lo recomendable siempre es cuando uno adquiere una unidad inmobiliaria y me dicen, pues, supongamos de un proyecto y me hacen referencia que sobre, por ejemplo, la azotea, yo puedo edificar, voy a tener que ver mi reglamento interno si es factible poder edificar sobre los mismos. Si es que yo adquiero ya un departamento, ya de alguien que ha poseído esta unidad exclusiva, tengo que ir a la Junta de Propietarios y ver también qué deudas se mantienen en referencia a mi unidad exclusiva. Y otros aspectos que me podrían afectar directamente al momento ya de someterme yo a estas reglas previamente establecidas para esta unidad inmobiliaria multifamiliar de la cual yo soy propietario exclusivo de mi departamento interno. Entonces, estas normas también pueden cambiar, pueden variar. Vamos a ver cómo es una modificación de los reglamentos internos, muy aparte de la constitución de los reglamentos internos. Vamos a ver cómo es el acto por la cual yo puedo regularizar el reglamento interno. O en todo caso, si ya me rige un reglamento interno de una ley que ya caducó, que ya no está vigente, cómo adecuarme a la nueva normativa del reglamento interno. Y qué facultades me va a brindarlo para yo participar en ello. Entonces, en consecuencia, el reglamento interno es un acto jurídico que lo llamamos negocio jurídico los abogados. Traen efectos tanto obligacionales, compromisos a pagar, a comportarme adecuadamente, a no hacer, por ejemplo, trabajo fuera del horario, entre otros, y también de carácter real, que limita mi derecho de propiedad sobre las áreas y bienes comunes, incluso también sobre mi unidad exclusiva en cuanto al uso que le voy a dar a mi unidad exclusiva, entre otros. Y este es vinculante para todos los que vamos a adquirir una unidad que pertenece a esta edificación que tienen áreas y bienes comunes y unidades inmobiliarias exclusivas. Mientras subsista el régimen, nosotros nos encontramos obligados, nos encontramos vinculados a ellos. Y si por ahí yo no participo
en alguna reunión donde se está queriendo transferir, por ejemplo, desafectar y transferir parte de un área común, me tienen que comunicar. Si no estoy presente, vía carta notarial, para yo conocer pues cuál es el acuerdo y poder ejercer mi derecho de oposición en caso lo considere pertinente. Nuestra normativa, el Código Sustantivo, sobre mi departamento, yo puedo ejercer todos los atributos de la propiedad dentro de mi límite superficial de la propiedad. Son los artículos 955 y 958 lo que un poco determina también una característica de los reglamentos internos, referidos en el 955, que el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente a propietarios distintos al suelo. Y el 958, que la propiedad horizontal se rige por la legislación de la materia. En ese sentido es que cuando hablamos de un régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia, hay que ir a la ley 27157. Y cuando se interpreta pues que la propiedad del suelo y subsuelo pueden pertenecer total o parcialmente a propietarios distintos del suelo, en este caso en los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común de los edificios, de las unidades inmobiliarias superpuestas, por ejemplo, el suelo puede ser común o tiene que ser común y las unidades exclusivas tienen que ser de los diversos propietarios que han adquirido en los diversos pisos. Y los aires, es decir, la azotea, el techo, también es factible regularizar en el reglamento interno el acto jurídico de la reserva de los aires, que puedo optar por independizarlo, es decir, si yo no digo nada, se entiende que los aires son comunes, pero si dentro del reglamento interno establecemos que los aires, la azotea o el techo va a pertenecer al propietario constructor o al propietario o un propietario exclusivo, eso va a quedar plasmado en el reglamento interno y se entiende pues que ahí hay una propiedad diferente. Es todavía no independizado, va a quedar en la partida matriz publicitado con un asiento especial. O quizá sí se puede independizar si a esa reserva de aires yo le otorgo dentro del reglamento interno porcentajes en las áreas exclusivas y comunes, y también que tenga por lo menos acceso, una proyección de acceso para que sea factible la independización. Dicho sea de paso, este año también se ha aprobado la factibilidad de poder transferir las áreas de los aires no independizados sin solicitar la independización como acto previo, situación que el Tribunal Registral ha considerado cambiar de posición porque se hacía referencia bajo el principio de especialidad y la técnica del folio real, pues que se tenga que independizar. Y más aún, la directiva de propiedad exclusiva y propiedad común hacía referencia a, en los casos de tener que adjudicarse aires, ingresar lo que son los planos y para poderlo independizar. Sin embargo, pues había un cambio de posición a efecto de determinar que ya mediante un acuerdo plenario era factible cuando estaba legitimado la diferencia de dos propietarios en una misma unidad exclusiva, mientras no se independice, que siga rigiendo pues, las vidas dentro de la misma partida registral, ¿no? Y en este caso, los aires no independizados ya se entiende que son de un tercero, y bueno, si se va a transferir, se va a inscribir todavía en la misma partida matriz. Entonces ya he hecho más que todo un ámbito general de lo que es el reglamento interno como como le digo, un negocio jurídico que crea una norma rate, o sea, una norma que se establece para este tipo de edificaciones y que vincula a los propietarios de las unidades exclusivas. Vamos a ver pues cómo nuestro marco normativo actual referido en la ley 27157 lo contempla. Esta ley comprende lo que es la ley de regularización de edificaciones,
para yo establecer un reglamento interno, sí o sí, previamente hay que inscribir en registros públicos lo que es la edificación. En el ámbito registral lo denominamos todavía declaratoria de fábrica. Entonces, el título primero todavía está vigente en referencia a lo que es la regularización de fábrica cuando no voy a la municipalidad, sino cuando voy a un arquitecto ingeniero civil inscrito en el índice de verificadores como verificador responsable. En el título segundo norma el procedimiento de la declaratoria de fábrica, que este título segundo fue derogado por la ley 29090, que actualmente con sus modificaciones lo encontramos en el decreto supremo 006-2017 vivienda. Es decir, las municipalidades ya cogieron pues un procedimiento especial para lo que es la declaratoria de fábrica, que en la ley de municipalidades está dentro de su ámbito de competencia en áreas urbanas, y en todo caso ahí se establecen las etapas, ¿no? Desde la autorización, que es la licencia, la ejecución y la conformidad de obra cuando ya está culminado, y la declaratoria de fábrica para el reconocimiento jurídico de la misma. Y en el título tercero, el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, en todo caso el reglamento interno, que es lo que vamos a hacer referencia en la actualidad. Normas que antecedían a lo que es la ley 27157. En el Código Civil del 36 se estableció el artículo 855 referido a lo que son los departamentos dentro de los edificios, porque siempre el marco de asentar un régimen estaba primero encaminado solo a edificaciones superpuestas a los edificios, donde se presentaban estas complicaciones. Bajo el marco de la ley 10726 y su reglamento, un poco también se amplía porque ya hablaba de la posibilidad que, a diferencia del Código 36, establecía una unidad inmobiliaria por cada nivel. Bajo el marco de la ley 10726 cabía la posibilidad de que exista más de una unidad en cada nivel, y con ello pues se amplió un poco el concepto de lo que era la propiedad horizontal. Es con la ley 22.112, con el decreto ley, porque este se dio en un gobierno de facto, es que surge la ley de la propiedad horizontal. Y amplía el marco normativo porque estipula la posibilidad de poder reglamentar no solo ya edificios, sino otros tipos de edificaciones. Entonces vienen pues los conjuntos habitacionales, las quintas, otros tipos de edificaciones que podían ser reglamentadas bajo esta norma ley. Pero a diferencia de la ley 27157, como el decreto ley 22.112 se estableció dentro de un gobierno de facto militar, ahí se establecían normas fijas por las cuales había que determinar la participación de las áreas y bienes comunes. Entonces, estos se dan, por ejemplo, por el área construida. En el marco de la ley 27157 se denomina el área techada. Y se establecía así para que efectos que si uno quería participar, pues tenía que tener una unidad que tenga un área construida, y con ello ya recién yo podría ser partícipe en las decisiones que se podrían dar dentro de esta unidad que presentaba estas características. Actualmente ya tenemos la norma remisiva, que es el artículo 958 a la ley de la materia, la ley 27157, que es la que vamos a explicar, y el reglamento de esta ley 27157, que con todas sus modificatorias, porque originalmente se da bajo un decreto supremo 08/2000 MTC, pero pasa después a vivienda y empieza a haber diversas modificatorias, se recoge en un tubo, que es el decreto supremo 035/2006 vivienda. Muy aparte, nuestro reglamento de inscripción de registro de predios, que es un reglamento que enmarca en el procedimiento administrativo registral qué documentos debemos pedir sobre los actos inscribibles, también se enfoca en lo que es el reglamento interno.
Y se crea una directiva a efectos de uniformizar criterios, porque acá se había cambiado pues, la perspectiva de la ley de propiedad horizontal, coexistiendo dos regímenes, ¿no? Entonces, un poco también trajo a colación que el cambio de nombre in juris también conlleve a efecto de tener que coordinar entre las personas, pues cuáles son la aplicación de interpretaciones normativas que a nivel de calificación registral pues eran diferentes. Y es por ello se crea la directiva 009-2008 SUNAR, aprobada mediante la resolución 340-2008 SUNAR. Sin perjuicio de eso, tenemos una serie de precedentes de observancia obligatoria que también, bajo el principio de predictibilidad, hace que las personas podamos conocer cuando ingresemos un acto relacionado al reglamento interno, pues si va a ser acogida o no nuestra posición. Entonces, bajo este contexto, hay que explicar que como requisito general para poder establecer un reglamento interno, por lo general, la ley general es que debe existir una edificación, pero no una edificación inscrita, sino una edificación que tenga las características, muy aparte, que tenga las características de la existencia de bienes y servicios comunes, porque sobre ello es que va a existir la copropiedad. Y sobre las unidades inmobiliarias de dominio exclusivo, ahí yo voy a tener pues la propiedad exclusiva. Y en caso de que se haya dado fuera de registros las transferencias de estas unidades exclusivas a diferentes propietarios, incluso ya se habla de que ya la existencia de un reglamento o de un régimen de hecho. Y ahí va a haber aspectos normativos que ya nos va a hablar de la regularización, porque muchas veces cuento con la licencia, no llego a obtener de la municipalidad la conformidad, pero yo ya tengo un edificio multifamiliar y bueno, como las adjudicaciones o transferencia de dominio se dan extrarregistralmente y no hay una formalidad, muchas veces ya los propietarios pues transfirieron, ¿no? Entonces, esa transferencia ya que de hecho existe, no es necesario esperar que se inscriba la fábrica, esperar que se inscriba el reglamento interno para poder establecer estas normas de convivencia, esta necesidad de pago, porque si no nos cortan la luz, el agua, todos los que pertenecemos a este edificio. Entonces, bajo ese contexto se da esta referencia de que si ya existe diversos propietarios, ya estamos sujetos bajo un reglamento interno. Y si un propietario quiere ingresar o inscribir un reglamento interno porque piensa independizar, es que ya hay una vocación de pertenencia, o sea, ya él tiene la intención pues, de transferir, porque esa es la idea de establecer un reglamento interno cuando uno ya quiere adjudicar o transferir. Y bueno, pero esa es la regla general. ¿Existe excepciones? Sí existe excepciones. Nuestro reglamento de inscripción de registro de predios establece dos tipos de secciones donde no es necesario a nivel de registros inscribir primero la declaratoria de fábrica para establecer el reglamento interno. Uno de ellos es cuando a nivel municipal yo solicito una subdivisión de mi terreno tipo quinta, es decir, existe un pasaje de servicio común, un pasaje de acceso común. Entonces, estos tipos de edificaciones donde existe un pasaje de acceso común es una configuración de una edificación tipo quinta. Bajo ese contexto es que a nivel de registros, si inscribimos esta subdivisión, va a conllevar que en la partida registral se tenga que independizar las unidades exclusivas. Pero este pasaje común, ¿en qué calidad quedaría? Porque va a quedar ese pasaje común en la partida matriz. ¿Y qué va a regir? ¿Cómo va a ser en referencia a la propiedad sobre ese pasaje de servicio común si yo me pongo a vender pues, las unidades de la quinta? Y ahí va a surgir una copropiedad normada por el Código Civil. Pero si nos vamos por la copropiedad normada por el Código Civil,
tendríamos la incidencia que cualquier copropietario podría vender sus acciones y derechos, porque así norma la copropiedad del Código Civil. O en todo caso, que puedan hacer la partición. Bajo ese contexto es que se pide el establecimiento del reglamento interno para efecto de determinar, bajo estas normas especiales de esta copropiedad especial que nos da la ley 27157, la referencia que ese pasaje común es una copropiedad especial y va a subsistir porque ya, de hecho, existe un reglamento interno. Bajo este contexto es que el artículo 60 del reglamento de inscripción de registro de predio nos habla de la subdivisión tipo quinta. Cuando la resolución municipal autoriza la subdivisión de un predio configurado tipo quinta, es decir, que hay un pasaje común, para independizar las unidades que conforman, que son los lotes o los sublotes que se van a conformar, debe inscribirse previamente el reglamento interno. Hace referencia a los regímenes que existen, el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que en las quintas es un régimen alternativo, o el régimen de independización y copropiedad, que fueron diseñados específicamente para edificaciones tipo quinta, pero es alternativo. Si yo quiero, me acojo al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué va a diferenciar uno de otro? Que bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, sobre la cual se levanta la edificación superpuesta, y el régimen de independización y copropiedad, cada unidad, cada lote, cada propietario de los sublotes que lo adquiera, conserva la propiedad de su suelo. O sea, no hay necesidad ahí que se establezca algo diferente, porque es un régimen dado para estos tipos de edificaciones. Y por eso es que el artículo 60 nos dice: para la inscripción del reglamento interno no constituirá acto previo la declaratoria de fábrica. Otro artículo es el artículo 46, que nos habla de lo que son habilitaciones urbanas de vivienda con áreas y bienes comunes, que básicamente son unidades de vivienda que están cercadas y en cada casa, entre cada casa, existen áreas y bienes comunes, como podrían ser pues las canchas de golf, las canchas de tenis, entre otros, que se podría dar. En referencia al reglamento interno, la ley establece diferentes tipos de edificaciones, pero no es una norma cerrada, porque al final dice unidades inmobiliarias con bienes comunes. Bueno, y dentro de los supuestos más generales sean los edificios de departamento. En los edificios de departamento sí es obligado, bajo el marco de la ley 27157, establecer el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Ahí sí es obligado. En las quintas es alternativo. Yo puedo establecer el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o el régimen de independización y copropiedad. Igual en las casas en copropiedad, que son estas casas que le digo que están cercadas, bordeadas por áreas y bienes comunes, los centros y galerías comerciales, campos feriales, y como le digo, la norma es amplia, porque pueden haber complejos habitacionales, pueden haber otros tipos de unidades. Por ejemplo, yo tengo un primer piso y deseo hacer una independización de mi azotea para transferirlo, entonces ahí establezco pues bienes comunes, el área de acceso al segundo nivel, entre otros que se podrían dar. ¿Qué diferencia hay entre las clases de regímenes que se establece la ley 27157? Hay diferencias en cuanto a la implantación según la edificación. Ya hemos dicho que el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, sí o sí, en edificios o en edificaciones superpuestas. Es necesario este régimen. Característica: que el suelo es considerado bien común, salvo haya un derecho de superficie. ¿Qué es el derecho de superficie? Es cuando hay un propietario del terreno y otro propietario de la edificación, porque así lo han convenido, y es temporal. Entonces, el que edifica, que es el superficiario, sobre lo edificado, puede establecer un reglamento interno bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la cual subsistirá mientras esté vigente
el derecho de superficie. Y cuando ya culmina el derecho, todo retorna al terreno, a la propiedad, al propietario del terreno. En este régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común que se puede implantar o que es necesario implantar en los edificios, es alternativo implantarlo en otros tipos de edificaciones como las quintas, casas en copropiedad, galerías comerciales u otros. Es alternativo, ¿con qué? Con el régimen de independización y copropiedad. El régimen de independización y copropiedad no se puede aplicar a lo que son edificios. No podemos establecer ese régimen. ¿Por qué? Porque en este régimen de independización y copropiedad, cada unidad inmobiliaria es titular del suelo donde se ha edificado. Y pensemos, por eso le digo, pensemos en una quinta, donde existe un pasaje común y los departamentos internos, cada propietario del departamento interno es propietario del terreno donde se ha levantado la unidad. Estos tipos de edificaciones pueden contar con más de un nivel y pueden pertenecer a un mismo propietario, y cuando se proyectan los segundos niveles en las quintas, esos segundos niveles tienen que proyectarse verticalmente sobre el terreno que les pertenece. Y acá viene una atingencia. ¿Qué pasa si hay voladizos internos que están sobre el área del pasaje común? Ahí tendría que implantar un régimen de independización, un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Por qué? Porque en los segundos niveles ahí se estaría copando parte de las áreas del área de acceso. Para establecer el régimen de independización y copropiedad, los pisos superiores deben estar proyectados verticalmente sobre el terreno y la propiedad exclusiva del terreno que le es propio, más no sobre el área del pasaje común. ¿Y qué pasa si hay una edificación que yo lo puedo diferenciar por bloques? En un conjunto residencial, por ejemplo, vemos diversos tipos de edificios y tenemos bordeados cercados, ¿no? Todos los edificios cercados es conjunto residencial, decimos. Ahí existe la posibilidad que en cada unidad inmobiliaria, o sea, en cada edificio, yo pueda establecer un régimen propio. Y en toda la unidad inmobiliaria general, yo puedo establecer un régimen general. A eso se llama pluralidad de regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común. Quizá a cada edificio, cada uno se sujete al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común porque son edificios, pero el conjunto residencial en sí, yo puedo establecer como independización y copropiedad en referencia a las áreas y bienes comunes que existe entre cada edificio, como si fuera una casa con bienes comunes o casas con bienes comunes. Ahora, existen modelos que los proporcionó el Ministerio de Vivienda para cada tipo de régimen, pero esos modelos norman más o menos ejemplos, cómo se puede conllevar al establecimiento de las normas que van a regir el reglamento interno. Bajo ese contexto tenemos, por ejemplo, qué es necesario poner en el reglamento interno, qué sí o sí debe ir en un reglamento interno. Primero, determinar la edificación general, esta edificación que tiene áreas exclusivas y áreas comunes, determinar la partida matriz, la unidad inmobiliaria. Y determinar de esa unidad cuántas secciones exclusivas van a existir, haciendo referencia al área de cada unidad exclusiva. La numeración. Sobre esta numeración también ha habido un pronunciamiento del Tribunal Registral, en el sentido que si la numeración no me lo dio la municipalidad, sino es una numeración interna que lo ha establecido, en todo caso, el propietario que está realizando la edificación, esta numeración tiene que ser publicitada
de esa forma, que es una numeración que no ha sido autorizada por la municipalidad, pero no va a impedir que a nivel de registros se puedan independizar las unidades exclusivas con esa denominación dada, con esa numeración interna dada. El uso que debe estar destinada cada una de las unidades inmobiliarias, y eso depende pues del tipo de edificación que nos encontremos. Si nos encontramos en una edificación de unidades de vivienda, pues el uso que tienen que tener los departamentos es de vivienda. Si el edificio es para comercio, pues los usos pueden ser oficinas, pueden ser almacenes u otros tipos de usos que se pueden dar. Entonces, eso depende, si es residencial para vivienda, comercio, industria, depende el tipo de edificación que nos encontremos y los usos internos que se le van a dar a cada unidad exclusiva. La referencia también de los estacionamientos y referir los bienes comunes que van a conformar. De ser el caso, hay que referirlos si se acuerda que estos van a ser intransferibles. Y si son materia de transferencia, hay que establecer la norma, hace referencia para desafectar y transferir 2/3 de los porcentajes de participación. Puede ser que un propietario sea propietario de 6, 7 unidades y su porcentaje de participación llega a sumar más de 2/3, entonces él podría desafectarlo. Es decir, más del 66.66%. Con la acción de este nuevo decreto legislativo, el 1568, incluso se está subiendo la valla a 70%, e incluso también se está haciendo referencia que el porcentaje dado para que se den los acuerdos es un porcentaje mínimo, ya que en el reglamento se puede establecer porcentajes mayores. Hay que hacer referencia, como le digo, como es una norma mixta que me da derechos y obligaciones, referir los derechos y obligaciones de los propietarios dentro de su unidad y en todo caso, pues lo que tienen que compartir en las áreas y bienes comunes. Si hay límites a los usos, destino de bienes comunes, entre otros, eso se establece en el reglamento interno, ya que hablamos de una copropiedad o de áreas en copropiedad donde se están estableciendo reglas. Si por ahí puede ser que haya reglamentos internos con cláusulas especiales, por ejemplo, que se contrate servicios de publicidad en la azotea, en otros casos, ¿no? Y se haga referencia a eso en el reglamento interno. La relación de los servicios comunes que se van a compartir, ¿no? Los servicios públicos domiciliarios. Importante que diferencia a la ley 27157 del decreto ley 22112 dado en el gobierno de facto, donde la participación de las áreas comunes se daba en referencia al área construida, es que la ley 27157 establece los porcentajes de participación a cada propietario en los bienes comunes de acuerdo al criterio que adopten los propietarios o el propietario promotor. Generalmente se da por el área ocupada, por ejemplo, en la actualidad. Generalmente, pero no es exclusivo. Pueden determinar otros tipos de criterios de establecer los porcentajes de participación. Así como existen estos porcentajes de participación, también hay porcentajes en los gastos comunes, que no necesariamente tiene que ser el mismo criterio establecido para los porcentajes de participación en la Junta de Propietarios, sino para los gastos puede ser diferenciados. Entonces, no hay referencia a límites en cuanto al criterio que quiera adoptar la Junta de Propietarios sobre las áreas, los criterios en los gastos y bienes comunes. Hay que establecer la Junta de Propietarios. Otra innovación de la ley 27157 que ahora da mérito a que se constituya y se inscriba la Junta de Propietarios. ¿Qué es la Junta de Propietarios? Es un ente no personificado. Actualmente, incluso ya bajo criterio del tribunal, se ha permitido que la Junta de Propietarios pueda adquirir áreas y bienes como ente no personificado.
¿Quiénes conforman la Junta de Propietarios? Todos los propietarios de las unidades y secciones exclusivas. Nosotros elegimos a quién nos representa, y los que nos representan son los órganos de representación, de administración, como puede ser pues el presidente, o un presidente y secretario, o presidente, secretario y tesorero, entre otros. Y ahí hay que hacer referencia a cada persona que va a formar parte del órgano de administración, qué responsabilidades y atribuciones se les va a conferir. También en este reglamento interno debemos establecer pues las secciones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a reunir en el año necesariamente? Comúnmente son los 3 primeros meses del año, donde la Junta de Propietarios o los órganos de la administración pues tienen que hacer referencia de su balance, ¿no? Para que sea aprobado por la Junta. Y las extraordinarias pues por alguna circunstancia que sea necesario. Entonces, quizá el presidente transfiere su unidad inmobiliaria, deja de ser presidente, renuncia a la Junta, hay que elegir un nuevo presidente de la Junta, hacemos nuestra Junta extraordinaria. A veces hay gastos extraordinarios que se presentan o hay necesidad de hacer algún acuerdo. Entonces, ahí se eligen estas sesiones extraordinarias. Y bueno, y cualquier pacto lícito que se desee incluir en referencia a este reglamento interno. La formalidad que establece nuestro título que va a dar mérito a inscribirlo a registros públicos el reglamento interno puede ser o una escritura pública o puede ser un documento privado con firmas certificadas. El artículo 83 del reglamento de inscripción de registros públicos incluso habla de la posibilidad de establecer un documento privado con firmas certificadas por notario. En este documento privado del reglamento interno hay que adjuntarle la memoria descriptiva de las independizaciones y muy aparte del plano de independización conforme, todo tiene que estar conforme al reglamento interno. ¿Quién debe firmar cuando establecemos un reglamento interno? Si yo soy único propietario del edificio y yo quiero constituir el reglamento interno porque voy a vender los departamentos internos, pues lo firmo yo como propietario. Si somos una sucesión intestada, o sea, todos los hermanos somos copropietarios, pues todos tenemos que constituir el reglamento interno. Cuando hablamos de regularización de reglamento interno, es diferente. Porque ahí ya de hecho existe un reglamento interno, ya las unidades inmobiliarias han sido vendidas, han sido transferidas extrarregistralmente. Y a nivel de registros, pues queremos regularizar esta situación del reglamento interno porque necesitamos nombrar, por ejemplo, un presidente de la Junta, porque necesitamos desafectar un área, necesitamos modificar algunas áreas que en la edificación ya se han modificado. Entonces tenemos que hacer lo que es la regularización del reglamento interno. Bajo este ámbito de regularización, es suficiente que hagamos un acta de sesión de Junta de Propietarios donde más del 50% de los propietarios que conformamos la edificación, entendiéndose que como no hay reglamento interno y no hay porcentaje de participación, se entiende que todas las unidades exclusivas que forman este edificio tienen porcentajes iguales para de ahí sumar que más del 50% den el voto a favor para lo que es la regularización del reglamento interno. ¿Por qué? Porque todavía no están definidas las zonas comunes ni las referencias de la convocatoria, entre otros. Por eso es que es factible realizar esto. En esos casos, el título no solo tiene que estar acompañado del documento privado con firmas certificadas, como lo podría hacer el propietario o los copropietarios de todas las unidades exclusivas, sino acá tiene que acompañarse muy aparte la copia certificada del acta de la Junta de Propietarios donde se apruebe esta regularización del reglamento interno. La inscripción de un reglamento interno por primera vez en la partida registral donde está inscrito el edificio, la quinta, la galería comercial, es decir, la edificación,
que es, como le dije, es acto previo para establecer el reglamento interno, ¿qué actos van a dar origen? Van a dar origen a que en esa partida matriz se inscriba lo que es el reglamento interno, básicamente, bajo el régimen en el cual se ha sido adoptado. Va a dar origen a un segundo asiento donde se haga referencia a la constitución de la Junta de Propietarios, que por la ley 27157, al no tener personería jurídica, sino ser un ente no personificado, se publicita en la misma partida donde figura inscrita la edificación. Si tuviera personería jurídica, habría que inscribirlo en el registro de persona jurídica, la Constitución. Acá no, es un ente no personificado. Como es un matrimonio, una sucesión intestada que se inscribe en el mismo predio donde figura el derecho de propiedad. Igual acá se inscribe en el mismo predio donde figura la edificación. Si ahí nombramos representantes, que es obligatorio cuando hay pluralidad de propietarios, o sea, el departamento 1 le pertenece a una familia, el departamento 2 a otra familia, el departamento 3 a otra persona, entonces ahí hay pluralidad, es necesario y obligatorio elegir un presidente de la Junta de Propietarios, que va a ser quien va a representar a la Junta de Propietarios en todos los actos que se necesiten. Va a originar que se produzca la independización de las áreas y bienes de propiedad exclusiva. O sea, cada departamento que conforma ese edificio se va a independizar de la matriz, su área va a salir y va a generarse una partida independiente referido a ese departamento. Y en esa partida independiente, en el rubro A, tiene que ir la partida matriz donde figura la edificación, tiene que ir el que pertenece, que es una independización producto de un reglamento interno y bajo qué régimen se encuentra. Y en referencia a los aires, que es el derecho de sobrelevación, que conforme lo habíamos visto, puede ser que el terreno o la edificación pertenezca a una persona, la azotea, el sótano, en estos casos pueden ser reservados a favor de terceros. Eso se llama reserva de aires. Y la reserva de aires más o menos está ventilado como un derecho a sobreelevar, sobreedificar, pero todavía no existe esa edificación, por eso es que se llama reserva de aires, que se puede independizar o sin independizar. Si es reserva de aires sin independización, se va a generar un asiento independiente en la partida matriz denominado reserva de aires sin independización. Y si se independiza, ya se va a generar un asiento independiente, o se va a independizar, disculpen, una partida independiente donde existe esa reserva de aires con independización. La diferencia es que si yo quiero independizar los aires, tengo que asignarle porcentajes de participación a esos aires que estoy independizando. Y la característica es que por lo menos tiene que tener un área proyectada de acceso. No digo un área ya edificada de acceso, unas escaleras. Puede ser un área proyectada. Puede ser un pozo que va a ser una futura escalera. Y sobre la pluralidad de reglamentos internos. Habíamos dado el ejemplo pues, de un conjunto habitacional donde había varios edificios que conformaban el conjunto habitacional. Entonces, es factible otorgar más de un reglamento interno sobre áreas físicamente determinables que comprendan un conjunto de unidades. Entonces, un edificio es determinado dentro de un conjunto residencial, un edificio, y por lo tanto, pues, podemos sobre esa unidad elaborar un reglamento interno propio. Lo que sí hay que tener presente es que cuando se requiera realizar estos reglamentos internos o esta pluralidad de reglamentos internos, tiene que establecerse normas de conexión de los representantes del edificio en referencia a los representantes del reglamento interno general de toda la unidad inmobiliaria, o sea, de todo el conjunto habitacional. Es necesario eso. Entonces, puede ser los delegados de los diferentes juntas de propietarios que participen en los acuerdos de la Junta de Propietarios General, por ejemplo. Hay que establecer su conformación, las funciones, los mecanismos
coordinación entre ambas juntas y otros aspectos necesarios. Estos se fijan en el reglamento interno general. Entonces, bajo el reglamento de la ley 27157 nos dice, en los casos que una edificación exista áreas físicamente determinables que comprendan un conjunto de unidades, se puede constituir más de un reglamento interno. Cada bloque o sector determinado puede contar con su reglamento interno propio. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la regularización del reglamento interno. Es decir, ya de hecho existe ese reglamento interno, solo que a nivel de registros no figura inscrito. Entonces, sabemos pues que en el ámbito municipal muchas veces sacar la licencia, pedir la conformidad y la declaratoria de fábrica pues conlleva cierta inversión, ciertas formalidades, entre otros. La informalidad de nuestro sistema social es la autoconstrucción, tanto así que se da esta ley 27157 que coadyuva a regularizar el reglamento interno. Entonces, en esos ámbitos es que puede hacer que las unidades inmobiliarias que conforman, yo mientras ya terminé de construir el edificio, pero todavía no me acepta la municipalidad la conformidad de obras a nivel de registros, muy difícil también acceder si no cuento con esa autorización. Entonces mejor me pongo a transferir y vendo los departamentos. Diversas personas han comprado las unidades inmobiliarias y bueno, quizá yo todavía conserve la titularidad de alguna de las unidades inmobiliarias, pero ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Mientras no se inscriben registros, no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque hay que pagar los servicios públicos, hay que hacerle mantenimiento a los servicios domiciliarios, servicios que están a cargo de la Junta de Propietarios, hay que ir a la municipalidad, hay que ir a pagar los impuestos, hay que recaudar pues, los pagos de los aportes mensuales que dan los propietarios. Entonces, de hecho, ya existe un reglamento interno. Entonces, ¿qué posición adopta la norma para estos supuestos de regularización? Hay dos supuestos que se han podido diferenciar en la praxis, en forma interpretativa. Uno propiamente cuando uno de los propietarios de las unidades exclusivas quiere incentivar esta regularización. Y otro, cuando más del 50% de los propietarios de las unidades exclusivas quieren también incentivar esta regularización. Entonces hay una pluralidad de propietarios que somos más del 50% y queremos regularizar el reglamento interno. Y otro es que hay un interés particular de uno de los propietarios a realizar esta regularización. Entonces, bajo el primer supuesto, donde uno de los propietarios es que quiere regularizar esta situación, tenemos pues el artículo 3º de la ley 27157 que nos habla de lo que es la
Un momentito, por favor. El doctor se ha desconectado. Parece que su internet está muy bajo. Un ratito, ahorita se conecta. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Aprovechemos para repasar, ya saben, reglamento interno es el acto inscribible. En sí son normas tanto que rigen la convivencia como normas que tienen un contexto de negocios jurídicos que comprenden regulaciones de derechos reales y obligacionales. Habíamos hecho referencia de que puede haber pues una titularidad del suelo y del sobresuelo que pertenecen a diferentes propietarios del suelo. Bajo ese contexto está lo que son los aires, que el 958 es una norma remisiva a lo que es la propiedad horizontal, que la actual ley que rige los regímenes del reglamento interno es la ley 27157. Habíamos hecho referencia que desde el Código Civil de 36 se han dado diversas normativas, incluso una denominada ley de propiedad horizontal similar a la ley que ha salido, que va a regir después de la ley 27157. La actual ley es la ley 27157, comprende edificaciones que tengan características de unidades inmobiliarias exclusivas, pensemos en departamentos y áreas y bienes comunes. Hay excepciones donde a nivel de registros no me van a pedir que se inscriba la fábrica para constituir un reglamento interno. Esto es porque hay áreas y bienes comunes establecidas conforme lo aprueba la municipalidad. Es una norma abierta, pero sin embargo existen pues ciertos tipos de unidades que ya sí o sí hay que someterlas a reglamento interno, como son edificios, casas en copropiedad, quintas, centros y galerías comerciales, entre otras. Actualmente hay dos regímenes: el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, necesariamente aplicar en lo que son edificios, y tanto ese régimen como la independización y copropiedad se pueden aplicar a otros tipos de edificaciones que no sean edificios. Hay, según ley, necesidad de establecer pautas en los reglamentos internos. Los modelos que nos da el Ministerio de Vivienda pues son modelos que son ejemplos y podemos complementarlo conforme el interés de la Junta. Lo que se va a buscar con el reglamento interno es que se inscriba el mismo en la partida donde figura la edificación, el edificio. Se va a publicitar como ente no personificado a la Junta de Propietarios, que somos todos los propietarios de las unidades exclusivas de los departamentos del edificio. Ahí vamos a elegir a nuestros representantes de la Junta de Propietarios. Se van a independizar nuestras unidades exclusivas, incluso cabe la reserva de aires con o sin independización. Hay la posibilidad de establecer una pluralidad de reglamentos internos en edificaciones que tengan pues las características de que exista bloques determinables,
en referencia a las otras unidades, es factible establecer reglamentos internos propios y reglamentos internos generales. Y ya estábamos hablando de la regularización del reglamento interno cuando somos diferentes propietarios de las unidades exclusivas. Que lo podemos hacer, un propietario puede realizarlo por acuerdo de mayoría simple de todos los propietarios, pero para eso tiene que convocar a los demás propietarios. Si yo soy el único propietario que me interesa, convoco a los demás propietarios enviándoles cartas notariales. Ahí vamos a determinar cuándo se va a celebrar el acta, y en el acta tenemos que participar más del 50% para aprobar este reglamento interno. Hay la necesidad, si no hay la concurrencia de todos los propietarios, tenemos que efectuar una publicación en un diario peruano y de mayor circulación. Esa acta, que todavía, como no existe libro de acta de la Junta de Propietarios, porque todavía no hay un presidente electo, se plasma en un documento privado y firman y legalizan, nos firma todos los que están firmando esa acta de regularización. Ahí vamos a establecer pues los gastos, a qué régimen nos vamos a acordar, quiénes van a ser nuestros representantes, entre otros. Publicitar esta acta tanto en el lugar donde se encuentra la edificación, por ejemplo en la zona de acceso comúnmente de la edificación, y si no asisten todos, en el diario El Peruano y un diario de mayor circulación por única vez. Hay que esperar, si hay 15 días, si hay alguien que se va a oponer. Si nadie se opone, se entiende que todos están vinculados. Entonces el notario va a realizar la certificación de esa acta simple, haciendo referencia pues que él ha visto las publicaciones, ha visto la concurrencia de los propietarios, ha determinado en todo caso la legalización de los propietarios que concurrieron, entre otros. Y sobre eso es que se va a inscribir el reglamento interno por regularización. Pero también existe la otra posibilidad. Nos reunimos los propietarios de las diversas unidades inmobiliarias exclusivas y si sumamos más del 50% de porcentaje de participación, realizamos entre todos nuestra acta de regularización. Se puede convocar con más del 25% de propietarios de participación de la edificación y realizamos la asamblea de regularización, básicamente. Y en esa asamblea, pues, acordamos lo que es la regularización. Entonces, como vemos, la idea es que se regularice a nivel de registros el reglamento interno. Otro acto que se puede establecer en referencia a los reglamentos internos es la adecuación, ¿no? Aquellos que estaban regidos por el Código del 36, por la Ley 10726 o por el Decreto Ley 22112. Entonces, es factible realizar una convocatoria, lo puede hacer el presidente electo, porque no es necesario adecuar a la Ley 27157 para elegir un presidente, pero lo puede hacer el presidente electo o el 25% de propietarios. Tiene que haber la concurrencia de la mayoría de propietarios en la primera convocatoria, o sea, más del 50%, pero acá como es adecuar, si no asiste más del 50% en la primera convocatoria, pasamos a la segunda convocatoria, que puede ser el mismo día, cuando son asambleas extraordinarias, puede ser el mismo día, en una hora diferente, y ahí con los que asistan se puede tomar en acuerdo lo que es la adecuación de la ley a la ley 27157. La adecuación lo único que busca es someterse a las normas imperativas de la nueva ley. Por ejemplo, ¿no?, el establecer la junta de propietarios, los representantes de la junta de propietarios, el criterio que se va a establecer para la participación en la junta, también el criterio para los gastos de bienes comunes y para los demás asambleas que se den en el futuro. Y como vemos, acá sí no hay necesidad
que voten más del 50%, porque en segunda convocatoria puede ser los que asistan. Se asisten 2, 3 personas, entre ellos toman el acuerdo de adecuarse a la ley 27157. La formalidad puede ser por escritura pública o por documento privado, igual como se pidió para la constitución del reglamento interno. La misma formalidad. Como acá hablamos de adecuar, es necesario eso. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, o las diferencias que hay en referencia a las antiguas normas? Por ejemplo, con la ley 27157 existen 2 regímenes. Antes no había el segundo régimen, que es de independización y copropiedad. Actualmente cabe la posibilidad de efectuar el régimen de propiedad exclusiva de propiedad común o el régimen de independización y copropiedad. Segundo, ya existen modelos de los cuales nosotros podemos acogernos a esos modelos sin perjuicio de cambiar pues, el tenor de los mismos conforme la conveniencia de la Junta de Propietarios lo haga referencia. Tercero, los criterios para la determinación de porcentaje de participación. Habíamos dicho, bajo el decreto ley 22.112, como era gobierno de facto, se estableció criterios por áreas ocupadas. Ahora no. Nosotros podemos cambiar los criterios siempre y cuando sean determinables, ¿no? Esos criterios. Otra ventaja es que se puede establecer porcentajes para las transferencias de los bienes comunes que pueden ser desafectados y adjudicados. Y es factible esa referencia. En la actualidad se pide escritura pública y se adjunta o se inserta en la escritura pública el acta del acuerdo de la desafectación y transferencia, pero eso sí, siempre y cuando guarde la mayoría calificada. Y si hay alguien que no asistió, la carta notarial a esa persona que en 20 días hay que esperarlo para que pueda hacer uso de su derecho de oposición. Y la inscripción de la Junta de Propietarios en la partida donde figura inscrito la edificación, porque la Junta de Propietarios es un ente no personificado, ¿no? Al igual que adquirir un predio en matrimonio, por ejemplo, sale a favor de la sociedad conyugal, como ente no personificado, o de los herederos cuando hay una sucesión. Entonces sale, pues, el conjunto de herederos, entes no personificados. Igual la Junta de Propietarios, los propietarios de todos los departamentos que forman parte de la Junta de Propietarios, entonces se da publicidad en la partida registrada. En cuanto a la formalidad de escritura pública o documento privado, si intervienen todos los propietarios firmando la escritura pública o el documento privado, no hay ningún problema, porque todos están interviniendo. Entonces ahí simplemente se necesitaría solo estos 2 documentos. Pero si el acuerdo se da mediante asamblea de la Junta de Propietarios, quizá en primera convocatoria con más del 50% o en segunda convocatoria con los que asistan, entonces es necesario ahí adjuntar copia certificada de acta donde la Junta de Propietarios acuerda este paso a la nueva ley 27157. Sin perjuicio de poder adjuntar copia certificada de las esquelas de convocatoria con los cargos de recepciones o también una declaración jurada de los que convocaron, si fue el presidente o el 25% de los propietarios, a esta asamblea, haciendo referencia de la citación, cómo se efectuó, y que todos los propietarios de la Junta de Propietarios tomaron conocimiento de estas intervenciones o citaciones. Ahora, hemos hablado de regularización de reglamento interno. Acabamos de hablar de lo que es adecuación del reglamento interno. Ahora vamos a hablar de modificación del reglamento interno. Y la modificación es el cambio, básicamente, de contextos, ¿no? Puede producirse, por ejemplo, si por ahí éramos solo 3 unidades inmobiliarias porque la azotea era considerado bien común, pero decidimos desafectar la azotea para venderlo. Entonces ahí no es solo adecuar, es una modificación del reglamento interno. ¿Por qué? Porque se está incorporando nuevas unidades inmobiliarias. Se va a hacer una reordenación de los porcentajes de participación de los bienes comunes, ¿no? Antes eran 3 unidades, cada uno tenía el 33.33%, ahora son 4 unidades.
De haber tenido el 33.33, ahora tengo el 25% de porcentaje. ¿Por qué? Porque se da una nueva unidad y por consiguiente, pues, se reordena las cuotas de participación de los bienes comunes. Entonces, ahí se habla de modificación del reglamento interno. Para aspectos que no significan modificación del porcentaje, desafectación, venta, gravamen, cesión de zonas comunes, o sea, vamos a modificar cosas no sustanciales, basta contar con más del 50% de participación que acuerden esta modificación. O sea, de los porcentajes de participación que yo tengo, sumado a los concurrentes, sumamos más del 50%, 60% de participación. Bastaría para modificar en aspectos no sustanciales. Pero cuando hablamos de modificar porcentajes de participación, desafectación de bienes comunes, venta, gravamen, ceder en uso, afectación permanente de zonas comunes, ahí requerimos el acuerdo por mayoría calificada. 2/3 partes de participación. Y como ejemplo les había dado, era una edificación, por ejemplo, de 4 pisos. Y ahora lo que hacemos, la Junta, acordamos desafectar los aires, que era la azotea, porque ahora existe una edificación en los aires. Entonces, ahora van a haber 5 pisos. Y van a haber 5 unidades inmobiliarias. Antes eran 4 unidades inmobiliarias, una por piso. Ahora son 5 unidades inmobiliarias. Entonces, ahí, ¿qué consecuencia va a tener esa desafectación? Que se van a modificar los porcentajes de participación de todos los propietarios. Se van a desafectar los bienes comunes, porque la azotea, que era bien común, ahora va a ser unidad inmobiliaria exclusiva. Se va a acordar la venta de esos bienes comunes. Puede ser también una donación, si lo queremos así acordar la Junta. Entonces, la venta o transferencia. Y por lo tanto, los que no concurren, ahí van a tener que tomar conocimiento de ese acuerdo de los que sí concurrieron, que fueron más de 2/3 partes, más del 66.66%. Eso va a conllevar a que se independice también esta nueva unidad inmobiliaria y se modifiquen estos porcentajes. Entonces, 2/3 partes para estos acuerdos. Ahora, si yo soy propietario de 2 unidades inmobiliarias, 2 departamentos, por ejemplo, uno al segundo piso y otro en el tercer piso, o tengo mi garaje en el primer piso, mi departamento en el sexto piso, ¿es factible que yo pueda acumular esas unidades inmobiliarias? ¿Es factible? Sí es factible. ¿Por qué? Porque ahí constituyen unidades funcionales. Entonces, yo digo, voy a tener ahora mi departamento dúplex o voy a tener mi departamento dedicado a vivienda. Entonces, yo decido acumular mis unidades inmobiliarias exclusivas. Y para esa acumulación se va a tener que modificar el reglamento interno. Y si yo tengo mi departamento y de hecho lo he dividido en 2 unidades independientes, ¿no? Cogí, por ejemplo, el lado del fondo, hice una pared divisoria hasta el otro extremo y ahora mi departamento se convierte en 2 mini departamentos. ¿Es factible subdividirlo? Sí es factible subdividirlo. Y para eso se va a tener que modificar el reglamento interno. Pero para estos actos de acumulación y subdivisión que solo me implican a mí, a mis unidades inmobiliarias, es que muchas veces tener que acordar esto con las personas que conforman nuestros vecinos, que son parte de la Junta de Propietarios, donde en verdad no les está perjudicando a ellos en nada, ni estoy perjudicando las condiciones de seguridad o de funcionamiento de la edificación, cabe la posibilidad que se den cláusulas de consentimiento previo en estos tipos de modificaciones. ¿Por qué? Porque el consentimiento de la Junta para acumular y subdividir es netamente formal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando adecuamos la ley 27157 en nuestro reglamento interno, o cuando establecemos un reglamento interno nuevo,
o cuando modificamos nuestro reglamento interno, podemos establecer estas cláusulas especiales de consentimiento previo. Eso está normado en la Directiva 09-2008 SUNAR, que fue aprobada por Resolución 340-2008 SUNAR. Entonces, bajo este contexto, redactamos una cláusula de consentimiento previo que cada propietario puede acumular, subdividir o independizar sus unidades exclusivas en forma unilateral, siempre y cuando reordene sus cuotas de participación y no modifique o no afecte a los otros propietarios. Y en ese sentido es que cabe esta posibilidad. La directiva que se dio para unificar criterios es la 009-2008 SUNAR. Muy aparte, dentro de las normas registrales, se dio una resolución en el año 2020, que es la 107-2020 SUNAR, que un poco complementa las formalidades que nos hace referencia el reglamento de inscripción de registro de predios en cuanto a estos procedimientos de inscripción de reglamento interno e independización, sujetos al régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y nos habla el numeral 15, referido al reglamento interno e independización, cómo o qué documentos presentar cuando se va a constituir un reglamento interno, se va a independizar o se van a modificar áreas. Y dentro de ellos se establece que para la inscripción de estos actos se requiere el parte notarial o el documento privado con firmas certificadas por notario, otorgados por los propietarios o por el presidente de la Junta de Propietarios. Si es otorgado por el presidente, hay que adjuntar la copia certificada del acta de la sesión en la que se aprueba el reglamento interno y ahí consten también las constancias de haberse convocado a esta Junta de Propietarios. Ahora también se da otro supuesto, el supuesto por la cual el COFOPRI, dentro de su función formalizadora, sanea edificaciones que tienen estas características de que están sujetas a un régimen de hecho. Entonces, bajo ese contexto, se va a requerir, cuando es COFOPRI, la resolución de ese órgano formalizador y en base a esa resolución es que se establece el reglamento interno. Otra forma, muy aparte del documento del reglamento interno, el documento privado que comprenda la independización tanto de las áreas exclusivas como las áreas y bienes comunes conforme lo regulado en el reglamento interno. Y también los planos de independización de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común que estén suscritos por verificador y firmados por notario. Estas formalidades también lo encontramos en nuestro propio reglamento de inscripción de registro de predios en su artículo 63, que cuando nos habla de los requisitos para ingresar o para titular un régimen sujeto al régimen de propiedad exclusiva, de propiedad común o independización y copropiedad, se adjunte el reglamento interno con las formalidades del artículo 86, que habíamos dicho que es documento privado con firmas legalizadas, la memoria descriptiva y los planos de independización. Y acá en este artículo 63 nos habla de la posibilidad de poder acumular unidades de dominio exclusivo dentro de un edificio, por ejemplo, si constituyen unidades funcionales. Y habíamos hablado del ejemplo, el estacionamiento en el primer piso, el departamento en el piso 6, que se pueden unir en una misma partida registral para publicitar que ambos pertenecen al mismo propietario, como una unidad funcional. También el artículo 63 tiene un contexto limitativo en la calificación registral, en referencia a que si el registrador en su función calificadora advierte discrepancias entre la memoria descriptiva y los planos de independización, tiene que acoger lo referido en los planos de independización. Y también en el año 2021, bajo la resolución 068-2021, se establece la posibilidad de reserva de aires
que para independizarlo se tiene que asignar porcentaje de participación sobre los bienes comunes y tiene que contemplarse un área de proyección de acceso a estos aires para poder independizarlo. Sin perjuicio de ello, si no quiero independizarlo, el reglamento puede establecer reserva de aire sin independización, que como que les había dicho, que en enero de este año, ahora ya es factible transferirlo conforme el nuevo criterio del Tribunal Registral, sin necesidad de independizar esos aires. Ahora vamos por un acto de la extinción del reglamento interno, o sea, ya tenemos nuestro reglamento interno, todos hemos independizado, pero ¿qué pasó? Hubo un sismo y se cayó el edificio. ¿Qué pasó en esa circunstancia? Se produce, de hecho, lo que es la extinción del reglamento interno. ¿Por qué? Porque se destruyó la edificación. Pero también cabe la posibilidad que entre todos los propietarios que formamos parte de la Junta de Propietarios acordemos en forma unánime la acumulación de las unidades exclusivas en la matriz, conforme a los porcentajes de participación que tenemos sobre las áreas y bienes comunes. Y para esto tenemos que reunirnos en la Junta de Propietarios. ¿Qué es la Junta de Propietarios? Hemos dicho que son los propietarios de las subsecciones exclusivas. Conformamos un ente no personificado y eso se inscribe en la partida matriz donde consta inscrito el edificio. No lo podemos inscribir en el registro de personas jurídicas porque no, la Junta de Propietarios no es una persona jurídica, sino es un ente no personificado. ¿Cuándo se constituye la Junta de Propietarios? Cuando se establece el reglamento interno. De hecho, ya se constituye la Junta de Propietarios y el registrador, cuando escribe el reglamento interno, inscribe a su vez la Junta de Propietarios. Innovación de la Ley 27157. En la partida matriz, por consiguiente, se inscribe el reglamento interno, la Junta de Propietarios, los representantes de la Junta de Propietarios, como puede ser el presidente, o si hay Junta Directiva, la Junta Directiva. ¿Cómo es que nos reunimos la Junta de Propietarios? Conforme la normativa de la Ley 27157 y el Decreto Supremo 035/2006 Vivienda, es factible que lo haga el presidente inscrito, así como también el 25% de participación de los propietarios que representen participaciones en áreas y bienes comunes. Puede ser que dos vecinos sumemos más del 30% o el 30%, los dos podemos convocar a la Junta de Propietarios siempre y cuando haya cefalía por el presidente. Si no, le pedimos al presidente. ¿Cómo se acredita que se convocó a la Junta de Propietarios? En la actualidad se ha hecho un procedimiento simplista. Basta la presentación de una declaración jurada en la cual se inserte la esquela de convocatoria. Entonces se puede acreditar o bien con las citaciones con las esquelas de recepción o también con la declaración jurada del presidente si fue el que convocó o del 25% de la Junta de Propietarios si fueron ellos quienes convocaron. Hay que precisar en esa declaración jurada sí que todos los propietarios fueron convocados conforme al reglamento interno. Es necesario precisarlo. Ahora, ¿qué pasa si mi reglamento interno no me establecen plazos desde la convocatoria hasta la Junta? En suplencia entra el artículo 146 del reglamento de la Ley 27157, que hace referencia entre la convocatoria y la asamblea tiene que haber una anticipación de 5 días naturales, sí o sí. ¿Qué pasa si no existen esos 5 días naturales? Me tachan el título, porque es una asamblea nula. Ahora, si tampoco dice nada en referencia a la segunda convocatoria, el artículo 146 del reglamento de la Ley 27157 me dice que entre primera y segunda convocatoria tiene que haber 3 días naturales. ¿Qué pasa si no existen estos 3 días naturales? Me tachan el título. Pero si en el reglamento interno establece más días,
o simplemente que en el mismo día se pueda convocar, no hay ningún problema, se acoge lo referido en el reglamento interno. Para actos de importancia, como por ejemplo la venta, el gravamen, la cesión en uso, la afectación de los áreas y bienes comunes, se necesita acuerdos por mayoría calificada. Y de acá la diferencia entre la copropiedad del Código Civil con la copropiedad, con los acuerdos de copropiedad de la Ley 27157. Conforme el Código Civil, si hablamos de una copropiedad acorde a la norma del Código Civil, conforme el artículo 971, numeral 1, se necesita unanimidad de acuerdo de todos los copropietarios. Conforme la Ley 27157, para actos de venta, gravamen, cesión y afectación, se necesita 2/3 de participación a favor de los bienes comunes, es decir, más del 66.66%. Entonces, como vemos, existe una diferencia sustancial. Por los acuerdos, si me encuentro bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, y si me encuentro bajo el régimen de independización y copropiedad, ahí sí se necesita la mayoría del Código Civil, que acorde a actos del artículo 971, numeral 1, se necesitaría unanimidad para estos actos y mayoría simple para los demás actos. Ahora, los acuerdos, está bien, está constituida la Junta, hay que determinar esos acuerdos. Si los acuerdos fueron para desafectar y para transferir áreas y bienes comunes, es necesario que los propietarios puedan manifestar su desacuerdo. Y para eso a los propietarios que no asistieron, por ejemplo, si vamos a desafectar la azotea y vamos a transferir, vamos a donar esa parte de la azotea para crear una nueva unidad exclusiva, ahí se necesita enviar una carta notarial y esperar el plazo de 20 días hábiles, ojo, hábiles, no naturales, hábiles, sin contar sábado ni domingos, hábiles, para que la persona que no asistió pueda, en todo caso, interponer las acciones pertinentes, haciendo referencia a que a él le está perjudicando ese acuerdo. De no hacerlo, entonces esa persona queda vinculado al acuerdo y se entiende realizada válida la Junta y se procede a la desafectación. Por eso, la carta notarial en estos casos de desafectación y transferencia, sea por compra-venta, donación, entre otros, es necesario ponerlo en consideración a las personas que no asisten a estos acuerdos. Sobre la forma y contenido de las actas, el artículo 149 del reglamento de la Ley 27157 nos dice: en cada acta debe indicarse el lugar, la fecha y la hora que se realiza. Hay que poner la relación de los propietarios concurrentes, los que actúan como presidente y secretario y los puntos de la agenda. Y también las votaciones, cómo se dieron, si fueron por mayoría, si hubo desacuerdos, entre otros, hay que ponerlos en el acta. Ahí, en la Junta Directiva es necesario nombrar al presidente, que es el que representa. Él tiene todos los poderes del artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil en cuanto haya que ir a un proceso judicial representando a la Junta de Propietarios. Sin perjuicio que también se pueda atribuir otras competencias al presidente de la Junta conforme cada acta. Y acá tenemos algunos ya acuerdos plenarios en referencia a la Junta de Propietarios. Por ejemplo, la convocatoria a sesión de la Junta de Propietarios podrá acreditarse mediante el empleo de declaración juradas. Como le digo, tanto si el presidente convocó, será del presidente, y si fuera el 25%, del 25%. Con firmas legalizadas de los miembros. Otro acuerdo plenario. La convocatoria de Junta de Propietarios solo puede ser realizado por el presidente o por el designado en el reglamento interno, porque puede hacer que el reglamento diga, si el presidente no se encuentra, lo puede hacer el vicepresidente, ¿no? Entonces, ahí puede ser él el designado para convocar a la Junta. Ahora, si no hay presidente o no hay designado, excepcionalmente puede convocar el 25% de participación que acrediten en el reglamento interno, siempre y cuando haya acefalía o ausencia definitiva
del designado para establecer el reglamento interno. Otro acuerdo plenario. Cuando no existe presidente inscrito o ha vencido su mandato, podrá ser efectuado la convocatoria por el 25% de participación sobre los bienes comunes para elegir un nuevo presidente de directiva o modificar o adecuar el reglamento interno. Ojo, el 25%, este acuerdo fue aclarado, precisado, en el sentido que el supuesto en que existe presidente inscrito con periodo de funciones vigentes. En tal caso, los que representen el 25% sobre bienes comunes podrán convocar si se acredita la muerte, renuncia o incapacidad del presidente. Entonces, no, si hay presidente, de todas maneras se respeta al presidente para que él convoque. Y solo por casos excepcionales, muerte, renuncia o incapacidad, es que el 25% puede nombrar. El objeto es elegir un nuevo presidente o adecuar o modificar el reglamento interno. Ahora, el último presidente inscrito ya venció en su mandato y es necesario convocar a un nuevo presidente. ¿Puede hacerlo el último presidente a pesar que ya no esté vigente en su mandato? Sí. Y esto ya por precedente, observancia obligatoria. El último presidente inscrito con periodo de funciones vencido está legitimado para convocar a Junta de Propietarios con la finalidad, solo con la finalidad de elegir un nuevo presidente de la Junta de Propietarios. Solo con esa finalidad. Ahora, y el 25%, si no hay presidente, cuando no existe presidente, ¿qué puede hacer el 25%? El 25% puede convocar tanto para elegir el presidente como para otros actos, cualquiera de los otros actos. Ahí sí no hay una restricción. Solo el presidente con mandato vencido es para elegir un nuevo presidente, pero si no hay presidente, el 25% puede convocar, cuando se trata de cualquier materia señalada en la convocatoria. Ahora, cuando existe presidente inscrito, el 25% convoca solo cuando se acredita la muerte, renuncia o incapacidad del presidente, solo en esos tres supuestos. Tenemos otro precedente de observancia obligatoria. Estos precedentes son necesarios porque vinculan tanto a los registradores como a los vocales en segunda instancia. En los casos que la convocatoria a Junta de Propietarios sea efectuada a través de representante de los titulares que ostentan el 25%, no se requiere acreditar dicha representación ante registros. Esa representación ya la va a tomar en consideración la Junta cuando se reúna. Bastará que la persona que se le faculta hacer la declaración jurada de convocatoria manifieste que se acreditó dicha representación. Con eso es suficiente. Otro precedente de observancia obligatoria. Para determinación del quórum de sección a la Junta de Propietarios, solo se considera a los propietarios con derecho inscrito. Acá los registradores sacamos todas las partidas del edificio y vemos quiénes son los propietarios con derecho inscrito. Y solo a ellos se les considera para determinar que ha habido quórum en la Junta de Propietarios. Ahora, cada vez que se modifique la edificación, y si nos encontramos en un reglamento interno ya caduco, es necesario adecuarlo a la ley 27157. Sí, es exigible en la oportunidad que se presente a registros una inscripción que modifique implícitamente el reglamento interno. Es necesario esta adecuación. Bueno, y acá un precedente pro inscripción a cargo de los registradores. Si advertimos discrepancia entre memoria descriptiva y los planos, hay que recoger los planos, que eso es lo importante, porque la memoria descriptiva es lo referido en los planos, pero en manera escrita. Un precedente sobre transferencia de propiedad exclusiva de la Junta de Propietarios. Si yo tengo mi predio independiente, mi departamento interno, y quiero transferirlo, entonces se requiere presentar el acta de la Junta de Propietarios donde se acuerde la transferencia, aprobado por mayoría calificada. Es decir, más de 2/3 de participación de los integrantes de los bienes comunes. Además, acreditar la Junta de Propietarios y los demás requisitos. Ahí en esa acta hay que otorgar poder al representante de la Junta de Propietarios, en este caso al presidente, para que él pueda firmar
las escrituras públicas de transferencia. Si no, no se va a tomar en consideración. Bueno, un acuerdo plenario también importante. A veces las sesiones no pueden ser realizadas en el predio, supongamos que están en reparación, modificación. Entonces hay por ahí un criterio razonable que hace imposible que nos juntemos en el edificio. Entonces cabe la posibilidad que ahí se acuerde realizarlo en otro lugar. En el ámbito de calificación registral, otro precedente. Si a mí me mandan con un reglamento interno establecer 10 independizaciones de departamentos, se tiene que cobrar por cada unidad de independizar los derechos registrales. Y sobre las numeraciones, como le dije, el reglamento me dice, tengo que poner numeraciones internas de los departamentos. Muchas veces las municipalidades no quieren dar numeraciones internas mientras no se inscriba la fábrica. Y no se inscribe el reglamento interno, entonces era un peloteo entre la municipalidad y registros. El tribunal sacó este precedente pro inscripción, donde dice que en este caso se independice y se asigne la numeración dada por el propietario, haciendo referencia a que no fue emitida por la municipalidad. Y eso no va a impedir la inscripción en todo caso. Va a permitir lo que es la inscripción. Un acuerdo plenario sobre transferencia de áreas de propiedad exclusiva a áreas comunes. Igual que hubo de las áreas comunes a áreas exclusivas, también de las áreas exclusivas a áreas comunes. No se sabía si en este caso se requería escritura pública. El Tribunal Registral acordó, esto por acuerdo plenario, que sí se tiene que presentar la escritura pública, porque el 2010 pues lo refiere en ese sentido. Y otro acuerdo plenario sobre las azoteas y aires. En el ámbito, dice, de la legislación peruana, las azoteas o los aires son conceptos equivalentes. Entonces, no hay problema de poner azoteas o poner aires como conceptos equivalentes y no hay que hacerlo referencia a que hay distinción. Lo que sí se puede distinguir es techos y aires. Entonces, no hay contradicción cuando dice son bienes comunes los techos. Sin embargo, se establece reserva de los aires, porque lo similar son azoteas y aires, no techos y aires. Entonces, son pequeños términos que a veces daban mérito a calificaciones negativas. Y sobre la independización de aires sobre aires, procede independizarse aires sobre aires. En la actualidad procede venderse incluso aires sin independización. Entonces el Tribunal Registral ha sacado esa referencia. Y bueno, en épocas de la pandemia se dio la necesidad, ya pasado el post-pandemia, de que tener que incorporar protocolos de reglamentos internos, protocolos para efectos de se contribuye o se coordine con las municipalidades algunos actos de evacuación o necesidad de fumigación, entre otros. Estos protocolos, dice el tribunal, sin embargo, si no son incorporados en el reglamento interno, no tienen que ser desvirtuados en la municipalidad para calificar negativamente el título, porque no son requisitos de validez, no afectan a terceros. Entonces su omisión no constituye obstáculo para la inscripción. Entonces, bajo este contexto, ya se ha establecido, pues, tanto criterios, les he compartido conceptos y algunas explicaciones de las normas, por qué es que se está normando de esa forma, pues, lo que son los actos referidos al reglamento interno. Si tienen alguna consulta, no hay problema, lo podemos ir viendo, algunas consultas que tengan. Sí, señor Enrique, muy buenas noches. Una pequeña consulta, buenas noches. Lo que es la disposición de las áreas comunes para realizar eventos o ampliaciones, modificaciones, también se tienen que hacer por junta de propietarios.
Y adicional a esto, si se llega a realizar, o sea, suponiendo, ¿no? Yo soy un propietario y estoy interesado, pero ¿cómo se llama? El designado, no se le dice gerente, ¿cómo se le dice al que Presidente. solicita? El presidente, perdón. Si el presidente no quiere convocar junta de propietarios para realizar aquello que yo estoy interesado en las áreas comunes, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué otros mecanismos tengo? Ya, gracias. Bueno, para uno exigirle al presidente que tenga que convocar para un acto, lo pueden solicitar el 25% de la Junta de Propietarios. Bueno, mientras no cumpla él su mandato, también se podría convocar pues para un acto de que ahí ha habido irregularidades también, ¿no? O sea, solicitarle a él una reunión para que explique por qué no se ha dado. Y si no, en la vía judicial, pues se combina a una reunión, pero por el 25%. Solo yo puedo con el 25% convocar solo cuando ha habido muerte, cuando hay incapacidad permanente del presidente, ¿no? O en todo caso, pues ha habido una renuncia de él, entonces ahí sí. Si no, él tiene que convocarlo. Y sobre el acuerdo que se dé para desafectar las áreas comunes y poderse adjudicar, se necesita que el acuerdo sea por mayoría calificada. En la actualidad solo se pide más del 66.66%. En esa acta hay que hacer referencia del área a desafectar, de la forma como se va a transferir, a quién se va a transferir, y se adjunta la copia certificada del acta, se adjunta la declaración jurada de la convocatoria de quien lo hizo, si fue el presidente o el 25%, y se adjunta la escritura pública también, donde en el mismo conste conforme lo acordado, ¿no? Si fue por donación, fue por compraventa. En la actualidad, todos esos documentos, ya que las escrituras públicas ahora los notarios lo hacen vía firma digital, o sea, ya no hay soporte de papel, lo generan bajo un sistema denominado sistema de intermediación digital. Entonces, el notario directamente lo remite al registrador. Y como son actos simultáneos que hay que calificar, en este caso, tanto el acuerdo del acta, la modificación del reglamento, los planos y demás, tienen que ser remitidos por el notario directamente. Ya tampoco se puede hacer la presentación física de esos títulos. Bueno, esto último como una aclaración, cómo se está aprovechando su pregunta. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Una última consulta, doctor. Muchas gracias por haberme absolvido esa duda. Cuando uno realiza estas modificaciones, primero le hacen la inscripción en registros públicos para ser calificado, o primero se acerca a la municipalidad para ver si es admisible estas modificaciones en este municipio. ¿Qué procede primero? Ya. Los reglamentos internos son normas que lo establecen los propietarios. Son normas restrictivas, obligacionales, que lo establecen por negocios jurídicos. Los negocios jurídicos los establecemos entre particulares, las compras, ventas, donaciones, entre otros, son negocios jurídicos. La constitución, modificación, adecuación del reglamento interno, igual, son contratos que lo establecemos entre nosotros y nos obligamos al cumplimiento. Lo que sí se incide en la municipalidad es en cuanto a la edificación, donde vamos a establecer el reglamento interno. Si ya la municipalidad aprobó, pues, lo que es la construcción del edificio en la licencia, aprobó la conformidad de la construcción del edificio, entonces lo que nos queda a nosotros es sobre eso, que ya ha sido aprobado, establecer nuestro reglamento interno como normas propias, que van a regir la convivencia, limitar nuestros derechos y crear obligaciones sobre el edificio. Entonces, en ese sentido,
si se va a modificar es sobre algo que ya existe. Ahora, si usted me habla de la reserva de aires, si puedo edificar, si el reglamento interno lo consiente, si eso va a ser obstáculo en la municipalidad, y la municipalidad sí puede objetar una ampliación de la edificación cuando transgrede parámetros urbanísticos edificatorios. Por ejemplo, el edificio tiene 4 pisos y la municipalidad solo permite hasta 4 pisos. Entonces, por más que yo tenga el derecho de los aires, con derecho sobre elevación a nivel de registros, estoy limitado pues a que la municipalidad me apruebe, seguro ya en un futuro que permita los parámetros esa ampliación, mientras no se podrá efectuar ninguna edificación sobre los mismos. Gracias. Gracias, doctor. No tiene que. Muchas gracias, al revés, a usted. Bueno, gracias entonces a SDEN por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por su participación. Espero que el material dado y también los conceptos elaborados pues sean de gran utilidad para ustedes. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos. Gracias. Muchas Gracias gracias, a todos doctor. ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.